Hola a todas y a todos. Bienvenidos a esta clase que es la tercera clase del sistema inmune. Está titulada Inmunidad frente a patógenos. Vamos a empezar hablando de algunas de las características generales de la inmunidad frente a patógenos. Bueno, primero contarles que la inmunidad frente a patógenos está mediada tanto por la inmunidad innata como por la inmunidad adaptativa y los diferentes mecanismos efectores que éstas tienen. Contarles que este tipo de inmunidad contra cada tipo de patógeno va a ser específica, va a estar especializada para poder combatir a cada uno de los patógenos. Imagínense que no es lo mismo la inmunidad que vamos a necesitar contra un virus intracelular que contra un parásito al minto, que es muy grande. Eh, También que la respuesta inmuninata es la encargada de reconocer a estos patógenos y empezar a montar la respuesta y también distribuir lo que va a ser y determinar lo que va a ser la naturaleza de la respuesta adaptativa. Y por último, contarles que, bueno, que digamos la supervivencia y la patogenicidad de los microorganismos patógenos en parte va a venir por su capacidad intrínseca de poder evadir o resistir a los mecanismos efectores tanto de la inmunidad innata como de la inmunidad adaptativa. Aquí les traje algunas gráficas como para empezar a entrar en tema. En la gráfica de la izquierda vamos a ver en amarillo lo que sería el desarrollo de una enfermedad normal, en donde tenemos que aumentar los números de patógenos al principio, luego se logra estabilizar, se logra detener, llegamos a esta meseta, en donde se logra controlar lo que sería la infección y luego podemos erradicar, ya viene una etapa en donde empiezan a bajar los números de patógenos porque empezamos a erradicar la infección. Otro caso que se muestra en verde es cuando nos falta la inmunidad adaptativa. Aquí lo que tenemos también al comienzo de la infección, el patógeno empieza a replicarse y luego llegamos a un control que no elimina del todo lo que sería la infección, pero sí la inmunidad innata, en ausencia de inmunidad adaptativa, logra tener un efecto y lograr controlar, o por lo menos lograr que no sigan proliferando de manera tan rápida los patógenos. Por último, en la ausencia de inmunidad innata, lo que tenemos es una proliferación, un crecimiento descontrolado de los patógenos porque no tenemos inmunidad innata y por ende tampoco vamos a tener inmunidad adaptativa, ya que la inmunidad innata es la encargada de montar, distribuir lo que sería la naturaleza de la inmunidad adaptativa, como dijimos anteriormente. En este otro gráfico, a la derecha, nos encontramos, bueno, lo que sería una enfermedad, por ejemplo, aquí es una enfermedad que no es controlada ni por la respuesta innata ni por la respuesta adaptativa. Esto genera una enfermedad persistente o la muerte del individuo. Luego tenemos el caso de un individuo normal, en donde la enfermedad es controlada. Esta enfermedad no siempre se controla y se erradica, sino que tenemos enfermedades que digamos, son recurrentes. En este caso, podemos ver cómo el sistema inmune es capaz de controlar la infección y en algunos periodos esta infección es capaz de volver a reactivarse y el sistema inmune volver a controlarla y así sucesivamente, como puede ser, por ejemplo, el caso del herpes, del virus herpes, en donde cada cierto tiempo, donde nuestro sistema inmune se deprime, el virus logra reproducirse de nuevo y replicar varias veces. Y de esa manera volver a generar efectos citopáticos. Dentro de los microorganismos patógenos que vamos a ver hoy, bueno, vamos a hablar de estos cinco, que son bacterias extracelulares y bacterias intracelulares, los virus, los hongos y por último vamos a hablar de parásitos, principalmente enfocándonos en lo que serían los protozoos y los parásitos multicelulares o helmintos. Entonces, bueno, vamos a comenzar con lo que serían las bacterias extracelulares. La característica principal de las bacterias extracelulares es que son capaces de replicar fuera de la célula. Esto quiere decir en el espacio intersticial o en los tejidos conjuntivos o en la sangre. Los principales mecanismos por los cuales las bacterias extracelulares generan, vamos a decir, enfermedad, son por la liberación de toxinas que son capaces de actuar en diferentes células de nuestro cuerpo, o por la provocación de lesiones tisulares de daño en el tejido. Este daño en el tejido en realidad viene dado no tanto por la bacteria extracelular, sino por la activación de la inflamación que en su afán de erradicar lo que sería la infección por la bacteria extracelular, daña al tejido sano en donde se encuentra alojada esta bacteria. Por lo tanto, como pueden ver en el recuadro en rojo, las respuestas inmunes contra bacterias extracelulares están dirigidas a eliminar las bacterias y a neutralizar las toxinas. Nosotros necesitamos
poder combatir estos dos frentes, tanto la bacteria como las toxinas que se están liberando. Y ejemplos de bacterias extracelulares podemos tener estafilococos, streptococcus pneumonia o Escherichia coli, por ejemplo. Las respuestas inmunes que nuestro organismo va a tener contra bacterias celulares, como dijimos, van a haber respuestas, mecanismos efectores tanto desde el lado innato como desde el lado adaptativo. Vamos a empezar desde la inmunidad innata útil contra bacterias extracelulares y bueno, los principales actores van a ser los fagocitos, células que logren fagocitar y destruir a las bacterias extracelulares. Los principales fagocitos son los neutrófilos y los macrófagos, en sangre también van a estar los monocitos. Y bueno, como pueden ver en la figura, aquí lo que van a hacer los fagocitos es a través del reconocimiento de los patógenos de las bacterias extracelulares, a través de diferentes receptores. Aquí tenemos algunos de los principales receptores, por ejemplo, el receptor de manosa, el receptor para C3b, que es una proteína de complemento que vamos a ver ahora más adelante, el receptor de inmunoglobulina, receptores scavenger o basureros, van a reconocer al patógeno y lo van a endocitar, lo van a fagocitar. Y una vez dentro de la célula, en los fagosomas, estos fagosomas que contienen los patógenos se van a fusionar con los lisosomas. Los lisosomas contienen un pH ácido, también contienen diferentes proteasas. Y cuando se fusionan el fagosoma con el lisosoma, se va a dar la creación de este organelo, que es el fagolisosoma. Y en el fagolisosoma se van a destruir los patógenos por diferentes mecanismos. Por ejemplo, los macrófagos van a producir especies reactivas del oxígeno, como el óxido nítrico, o especies reactivas especies reactivas del nitrógeno, como el óxido nítrico, o especies reactivas del oxígeno, como puede ser el peróxido. Estos radicales que se generan van a atacar a los patógenos y van a destruirlos. También van a haber proteasas y el pH ácido va a ayudar a que las proteasas actúen y eliminen y erradiquen a lo que es la infección. Además de los fagocitos, también vamos a tener un rol importante de lo que es el sistema de complemento. Acuérdense que el sistema de complemento es un sistema de proteínas solubles que están como simógenos, o sea que necesitan clivarse para poder activarse. Es un conjunto de más de 30 proteínas. Y bueno, lo que van a generar, como ustedes ya lo vieron, la activación del complemento es el depósito de varias de estas moléculas sobre la superficie del patógeno. Y algunas de estas moléculas, como el C3b, cuando se deposita sobre el patógeno, funcionan como una marca para que luego vengan los fagocitos y las fagocitas. A esta estrategia se le llama opsonización, el marcado para que luego venga un fagocito y pueda fagocitarlo de manera más fácil a través de un receptor de C3b, como vimos anteriormente. En este caso se puede ver como, por ejemplo, un macrófago reconoce al C3b en el microbio, en este caso una bacteria extracelular, y a través de ese reconocimiento lo fagocita y dentro de él una vez lo va a destruir. Por otro lado, también la activación del complemento puede ir a etapa más tardía, la formación de lo que es el complejo de ataque a membrana, que es la formación de este polo, que lo que va a hacer es desestabilizar las membranas del patógeno y de esa manera, por isosmótica, destruir también lo que sería a la bacteria extracelular. Hoy hablábamos de los fagocitos principales y hablábamos de los neutrófilos y los macrófagos. En este caso, los neutrófilos, además, tienen un mecanismo que se llama netosis y a través de este mecanismo, los neutrófilos liberan su ADN y otras proteínas con propiedades antimicrobianas, como pueden ser las histonas, por ejemplo, y con este ADN se forman trampas que luego van a atrapar lo que serían las bacterias extracelulares. En esta imagen se puede ver la inducción de la netosis en verde y neutrófilos sin inducir la netosis a la izquierda y a la derecha, lo que es la liberación del ADN en verde. Pero bueno, si dejamos atrás un poquito lo que es la inmunidad innata y pasamos a la inmunidad adaptativa, los principales mecanismos efectores que van a ser útiles contra bacterias extracelulares, bueno, van a ser, uno de los principales van a ser los anticuerpos. Esto estamos hablando de la inmunidad humoral, ya no es inmunidad celular. Acuérdense que la inmunidad humoral estamos hablando de moléculas solubles. Y bueno, en este caso, los anticuerpos, que son producidos por los linfocitos B, van a ser liberados y van a tener diferentes mecanismos efectores. Por ejemplo, la neutralización. ¿Y a qué nos referimos con neutralización? Es que los anticuerpos van a reconocer a la bacteria extracelular, la van a rodear y de esa manera la van a aislar de cierta manera y neutralizarla para que no pueda seguir
proliferando o ejerciendo su efecto. Además, otro mecanismo efector de los anticuerpos es la absorbización, que ya lo habíamos visto con el complemento, con C3b. Bueno, cuando los anticuerpos se unen a las bacterias, también las marcas para que puedan ser fagocitadas por macrófagos o neutrófilos. También los anticuerpos son capaces de activar lo que es la vía clásica del complemento, entonces también vamos a tener lisis por activación del complemento, lisis de la bacteria intracelular. También se van a inducir mediadores de la inflamación y además también van a haber también depósitos de C3b que sirvan como opsonina para la absorbización y posterior fagocitosis por los macrófagos o neutrófilos. Si seguimos en lo que es la inmunidad adaptativa, también, ahora pasando sí a lo que es la inmunidad celular, los principales actores que nosotros vamos a tener para combatir la infección por bacterias extracelulares es a los linfocitos T cooperadores, linfocitos T CD4. Y bueno, diferentes tipos de linfocitos T CD4 van a tener diferentes mecanismos para poder ayudarnos a combatir a las bacterias extracelulares. En este caso, en la figura se puede ver como los TH1 a través del interferón gamma. También los TH1 son capaces de expresar CD40 ligando, que se va a unir al CD40 a los macrófagos. Y de esta manera, junto con el interferón gamma, van a activar la capacidad microbicida que los macrófagos logren generar más especies reactivas del oxígeno, más especies reactivas del nitrógeno y también fusionen mejor sus fagosomas con los lisosomas, generando fagolisosomas, y de esa manera se potencia lo que sería la actividad de los fagocitos. También, por ejemplo, los linfocitos T colaboradores TH17 van a inducir, por ejemplo, señales inflamatorias como el TNF-alfa o van a liberar interleuquina 17, que va a ayudar al reclutamiento de neutrófilos y de esa manera en conjunto van a aumentar la inflamación, inducir inflamación y reclutamiento de leucocitos a la zona de infección. Por otro lado, dentro de lo que sería la inmunidad celular y de los linfocitos TCD4 recuperadores, tenemos a los T foliculares. En este caso, los T colaboradores foliculares son capaces de ayudar al linfocito B a activarse y a generar la respuesta de anticuerpos. Las bacterias extracelulares han evolucionado en conjunto con nosotros a lo largo de los años y debido a esta presión que ejerce el sistema inmune, las bacterias extracelulares han desarrollado mecanismos de evasión. Yo ahora les voy a contar algunos de los principales, que es, por ejemplo, lo que es la variación antigénica. Las bacterias varían los antígenos que muestran y entonces ya los anticuerpos que se generan contra un antígeno ya no lo pueden reconocer y de esa manera esquivan la respuesta de anticuerpo o inhiben la activación del complemento. También hay resistencia a la fagocitosis. Los fagocitos ya no pueden fagocitar a lo que sería a las bacterias por proteínas que presentan en sus membranas. Y por último, también algunas bacterias lo que hacen es captar lo que es las especies reactivas del oxígeno que generan los fagocitos. Y esos radicales libres ya no pueden digamos, actuar para eliminar a la infección por las bacterias extracelulares. Si nos pasamos a lo que serían las bacterias intracelulares, bueno, las bacterias intracelulares son ingeridas generalmente por las células y pueden sobrevivir, incluso replicar adentro de la célula. Los principales blancos de las bacterias intracelulares son las células fagocíticas. Muchos macrófagos son los que se infectan, muchas veces los macrófagos son los que se infectan por las bacterias intracelulares, y las bacterias intracelulares han desarrollado mecanismos para no ser eliminados por los macrófagos. Por ejemplo, algunas bacterias inhiben lo que sería la fusión entre el fagosoma y el lisosoma, o sea, no permiten que se genere el fagolisosoma. Dado que están dentro de las células, estas bacterias, lo que sería la inmunidad anticuerpo en realidad no es muy útil, si bien podría actuar mientras sale de una célula y infecta a otra. En general, la inmunidad anticuerpo no es muy útil y principalmente se depende de lo que es la inmunidad celular para combatir a lo que serían las bacterias intracelulares. También, como dice la figura, muchas de las infecciones bacterianas, digamos que la solución que encuentra nuestro sistema inmune es eliminar la célula que está infectada. Entonces, al eliminar lo que es la célula infectada, una célula de nuestro organismo, muchas veces se generan lo que se llaman lesiones tisulares,
hay daño de tejido dada por la respuesta del hospedador del sistema inmune contra este tipo de infección. Ejemplos de bacterias intracelulares tenemos a la Mycobacteria leprae o Clamidia, por ejemplo. Si nos pasamos a los mecanismos inmunes que van a combatir lo que son las infecciones por bacterias intracelulares, bueno, desde el punto de vista de la inmunidad innata, también vamos a tener un rol fundamental en los fagocitos, como les nombraba anteriormente. Los fagocitos son de las principales células que se infectan por bacterias intracelulares, ya que los fagocitos la van a, digamos, de cierta manera a comer, a endocitar, y entonces ya las bacterias tienen asegurado estar dentro de las células. En este caso, los fagocitos, si hablamos principalmente de los macrófagos, lo que van a requerir para poder eliminar a la célula que está dentro de ellos es activarse y aumentar sus capacidades microvicidas. Si ellos logran activar sus capacidades microvicidas, lo que vamos a obtener es como resultado que estos macrófagos que antes no podían eliminar a la bacteria, ahora sí la van a eliminar. ¿Y cómo se aumenta la actividad microvicida de los macrófagos? Bueno, por diferentes señales como puede ser interferón gamma o la señal de CD40 ligando. Cuando aumenta la actividad microvicida, lo que va a aumentar, como ya dijimos, es su capacidad de fusionar el fagosoma con el lisosoma, generar fagolisosoma, también de generar especies reactivas del oxígeno y del nitrógeno. Por otro lado, aparte de los fagocitos, los que vamos a tener son, con un rol muy importante, las células natural killer. Estas células, que son asesinas naturales, son capaces de eliminar células de nuestro organismo por diferentes mecanismos que vamos a ver más adelante. Y bueno, las natural killer lo que van a tratar es de reconocer qué células están infectadas y atacarlas y destruir estas células infectadas. Además, algo importante de las natural killers es que son buenas productoras de interferón gamma, y como lo vimos anteriormente, el interferón gamma es muy bueno para activar a los macrófagos. Una vez que los macrófagos se activan, una de las citoquinas que producen es la interleuquina 12. La interleuquina 12 es muy buena activando natural killers, y aquí es donde se forma un loop en donde las células natural killer se activan por la interleuquina 12 dada por el macrófago, y a su vez, una vez activadas, liberan interferón gamma que activan al macrófago, que lo hacen más microvicida y lo activan, vamos a decir, aumentan su estado de activación, y eso hace que se vuelva a liberar interleuquina 12 y se da un loop de activación entre natural killer y macrófagos, en donde los mediadores son interleuquina 12 y interferón gamma. Aparte de las células natural killer, en la inmunidad innata también vamos a tener como grandes productoras de interferón de tipo gamma a lo que sería las células linfoides de tipo 1, las células linfoides innatas de tipo 1. Si vamos a la inmunidad adaptativa, lo que nos vamos a encontrar con diferentes tipos de células, pero las principales, que ya veníamos hablando, que el interferón gamma es muy útil para activar a los macrófagos y los fagocitos. Bueno, las células cooperadoras y los linfocitos Th1 son células que producen grandes cantidades de interferón gamma y que además expresan el CD40L, que va a ayudar a activar a los macrófagos. Aquí en la figura pueden ver cómo el linfocito TCD4-TH1 libera interferón gamma, que activa al macrófago, y además también mediante la interacción CD40 ligando CD40 va a ayudar junto con el interferón gamma a que se potencie la actividad microvicida, la expresión de esa reactividad del oxígeno y del nitrógeno al macrófago, y de esa manera se dé la muerte de las bacterias intracelulares en el fagolisosoma. Pero si las bacterias escaparon al citoplasma, ya el macrófago en ese compartimiento ya no las podría atacar. ¿Qué es lo que ocurre? Que para ese tipo de infección van a ser muy útiles las células, los linfocitos T CD8 citotóxicos. Los linfocitos T CD8 citotóxicos, una vez que reconocen a través del MHC péptido que una célula está infectada, van a generar y desplegar sus mecanismos efectores y inducir la apoptosis y la muerte de la célula infectada. Aquí podemos ver, bueno, en bacterias intracelulares, como ya habíamos hablado, el rol fundamental de la interleuquina 2 e interferón gamma, en lo que es la respuesta innata, activando macrófagos y activando natural killer. También el rol de los linfocitos Th1 activando a los macrófagos a través de
la liberación de interferón gamma y de la expresión de CD40L que va a actuar sobre el CD40 de los macrófagos. Una vez que se da la inmunidad innata, podemos ver cómo el número de bacterias se controla y que para erradicar la mayoría de estas infecciones lo que vamos a necesitar también es la activación de la inmunidad adaptativa. Siguiendo hablando de lo que son las bacterias intracelulares, muchas veces cuando tenemos una infección de macrófagos, por ejemplo con una micobacteria puede ser, el macrófago no es capaz de eliminar a la bacteria, pero la bacteria sigue presentando señales, PAMs, señales asociadas a patógenos, y de esa manera en verdad se da una activación crónica tanto del macrófago como del linfocito de la inmunidad adaptativa, y en esos casos se termina generando una estructura que se conoce como granuloma. Los granulomas son estructuras que están formadas por macrófagos y linfocitos T, principalmente linfocitos TTH1, y tienen a los macrófagos en la zona más interna y a los linfocitos T en la zona más externa del granuloma. ¿Qué es lo que, cuál es la función del granuloma? Bueno, la función del granuloma es localizar la infección adentro del granuloma y evitar la propagación. Ya que no podemos eliminar que tenemos una infección crónica, por lo menos vamos a restringirla a esta zona. Hoy hablábamos de estrategias de las bacterias intracelulares para lograr evadir lo que es el sistema inmune. Bueno, aquí vamos a hablar de algunas de las estrategias que tienen las bacterias intracelulares para evadir el sistema inmune. Por ejemplo, la inhibición de la formación del fagolisosoma, como les comentaba. Por ejemplo, hay micobacterias que lo que hacen es inhibir, una vez que el fagocito fagocita y genera el fagosoma, inhibir la fusión con el lisosoma y por ende la eliminación de esta especie de bacteria intracelular. También tenemos, por ejemplo, hay bacterias que lo que hacen es expresar catalasas que van a inactivar las especies reactivas del oxígeno, y también hay otras que inactivan las especies reactivas del nitrógeno. Y por último, como ya hablábamos anteriormente, hay algunas bacterias intracelulares que escapan, rompiendo la membrana del fagosoma, escapan hacia el citoplasma. Y en este caso, ya los fagocitos no pueden eliminarlas, requerimos de la actividad de los CD8 citotóxicos para que vayan y eliminen la célula infectada. Ahora pasemos a lo que serían las infecciones por hongos, este patógeno que en verdad tenemos hongos que pueden ser intracelulares y hongos que pueden ser extracelulares. En general, las infecciones por los hongos se dan cuando los individuos se encuentran inmunodeprimidos, cuando tenemos algún problema con nuestro sistema inmune, y los hongos ahí pueden colonizar, infectarnos, y por eso se llaman patógenos oportunistas. Bueno, aquí era un poco de lo que hablábamos. Cuando hay un deterioro de la inmunidad, es uno de los factores importantes para que haya una micosis y causar una enfermedad grave. Hablábamos también anteriormente de que los hongos pueden vivir tanto fuera como dentro de las células, entonces vamos a ver que en verdad las respuestas inmunitarias son combinaciones de lo que son las respuestas para combatir patógenos extracelulares y patógenos intracelulares. Lo principal, las principales vías por las cuales la inmunidad innata reconoce a los diferentes hongos, bueno, es por diferentes TLRs, pero también por unas moléculas receptoras que son muy importantes, son las lectinas, que son proteínas capaces de reconocer carbohidratos. Estos receptores, una vez que detectan a los hongos, van a gatillar diferentes vías de activación que van a terminar con la activación de factores de transcripción y las respuestas adecuadas para combatir estos patógenos. Dentro de la respuesta innata contra hongos, nuevamente tenemos a los fagocitos como principales actores. En este caso, neutrófilos y macrófagos van a ser muy útiles para combatir a lo que son los hongos extracelulares, van a ayudarnos a controlar lo que es la infección, y de cierta manera esto se ve reflejado en que individuos que tienen fallas en los neutrófilos, que tienen neutropenias, las infecciones por hongos se encuentran muy diseminadas y tienen una alta frecuencia de infecciones graves por hongos. Como dijimos anteriormente, los macrófagos y los neutrófilos son capaces de producir especies reactivas del oxígeno, de tener enzimas lisosómicas capaces de destruir o ayudar a combatir a los hongos.
y también de liberar sustancias con capacidad fungicidas que nos ayuden a controlar lo que sería la infección. Por otro lado, también en la inmunidad innata vamos a tener lo que es el sistema de complemento. El sistema de complemento es importante para combatir hongos una vez que están en circulación sanguínea. Acuérdense que nosotros en suero tenemos un montón de las proteínas del complemento que pueden activarse a través de la activación de la cascada del complemento. Las principales vías de activación del complemento por hongos es la vía de las lectinas y la vía alternativa. Esto se debe a que tienen una alta densidad de carbohidratos, carbohidratos que no se encuentran muchas veces en los mamíferos y de esta manera son reconocidos como potenciales moléculas peligrosas. También el sistema de complemento va a ayudar a opsonizar a los hongos para que posteriormente vengan los fagocitos y logren fagocitarlos. En general, el complejo de ataque a membrana no es tan relevante en lo que serían las infecciones por hongos, porque este tipo de patógenos en realidad tienen gruesas paredes celulares que ayudan a resistir lo que es la formación y la destrucción por el MAC, por el complejo de ataque a membrana. En cuanto a la inmunidad adaptativa frente a hongos, bueno, principalmente lo que vamos a tener son los linfocitos TH17, también contra hongos extracelulares. Los linfocitos TH17 son muy buenos productores de interleuquina 17. La interleuquina 17, como pueden ver en la figura, es liberada por la TH17 y actúa sobre las células epiteliales, las cuales van a empezar a liberar diferentes citoquinas, como puede ser el GCSF o la interleuquina 8, la interleuquina 6, que lo que van a hacer, en particular el GCSF, es actuar en la médula ósea y lo que va a hacer es inducir nueva generación de neutrófilos y también que estos se liberen de la médula ósea y pasen a la circulación sanguínea. Y por otro lado, la interleuquina 6 va a inducir inflamación y la interleuquina 8 va a funcionar como una quimioquina. Las quimioquinas son citoquinas, acuérdense, que tienen como capacidad la de atraer leucocitos. En este caso, la interleuquina 8 es una muy buena quimioquina para atraer neutrófilos a la zona de infección. Una vez que lleguen los neutrófilos, como ya vimos, van a empezar a ejercer todos sus mecanismos, principalmente la fagocitosis para la destrucción de los hongos extracelulares. En cuanto a la inmunidad adaptativa, bueno, aquí en realidad lo importante es saber que dentro de los linfocitos T colaboradores, los TH1 nos van a ayudar a controlar la infección, mientras que los TH2 en realidad se consideran ineficientes en lo que sería una respuesta contra hongos. Digamos que sus mecanismos efectores no nos ayudan a erradicar a los hongos, sin embargo los TH1 sí, en parte por esto que hablábamos hoy anteriormente, no son capaces de producir interferón gamma, también de inducir la expresión de CD40 ligando, que va a inducir en los macrófagos lo que sería el aumento de su capacidad microvicida. Y de esa manera, fagocitos como el macrófago van a poder eliminar de mejor manera lo que es los hongos fagocitados. Aquí pueden ver cómo las respuestas TH1 inducen lo que sería la maduración del macrófago. El macrófago, el neutrófilo, es capaz de fagocitarlo, mientras que las respuestas TH2 o las respuestas reguladoras van a inhibir lo que sería la acción de estos fagocitos profesionales. Ahora nos pasamos a otros patógenos, en este caso vamos a hablar de los virus. Los virus como microorganismos intracelulares obligatorios, vamos a decir, hay una respuesta más bien innata desde el punto de vista del complemento, también desde el punto de vista de los ILS1, que nos van a ayudar a eliminar a los virus, pero también desde el punto de vista adaptativo, las células CD8 citotóxicas van a tener un rol fundamental. Hoy cuando hablamos de la innata les comenté sobre el complemento, pero el complemento es principalmente útil para eliminar los virus envueltos. Algo importante es que los virus causan su, vamos a decir, enfermedad a través de efectos citopáticos, al interferir con la síntesis proteica de las células normales o porque al reproducirse muchos de estos virus son líticos y van a lisar a la célula donde se replica.
Las respuestas, vamos a tener tipo de respuestas innatas y adaptativas, y lo que buscan estas respuestas va a ser bloquear la infección, por ejemplo, a través de anticuerpos neutralizantes, o eliminar a las células infectadas. Esto, digamos, una vez que ya está infectada la célula, lo que vamos a hacer es, bueno, una vez, ya que no pudimos controlar el virus antes de que entre la célula, tratar de eliminar a la célula que está infectada para eliminar los reservorios de virus. Los principales actores desde el punto de vista innato para combatir la respuesta contra virus, y bueno, por un lado tenemos lo que serían los interferones de tipo 1, que involucran el interferón alfa y el interferón beta. Son muy importantes en infecciones, bueno, en combatir las infecciones virales porque tienen diferentes mecanismos de acción. Aquí en la figura se pueden ver algunos de ellos. Por ejemplo, aumenta la expresión de moléculas MHC clase 1, lo cual permite, ustedes si recuerdan, las moléculas MHC clase 1 permiten censar lo que hay dentro de la célula y mostrar péptidos virales, por ejemplo, si están infectadas. También los interferones son muy buenos activando las células natural killer. Las células natural killer van a ver que son uno de los actores fundamentales porque son capaces de eliminar lo que serían células infectadas. Y también aquí, y fundamental de los interferones de tipo 1, es que inducen estados antivirales. ¿Quiénes producen los interferones de tipo 1? Bueno, muchos tipos celulares. Por ejemplo, el interferón de tipo beta lo pueden producir células epiteliales, muchos tipos diferentes de células. El interferón gamma, perdón, el interferón alfa es fundamentalmente producido por células prepositoides, pero también los macrófagos pueden ayudar a producir diferentes cantidades de interferones de tipo 1. Como él les comentaba, los interferones de tipo 1 generan este estado antiviral, que en verdad lo que hacen, y pueden ver aquí, por ejemplo, es alterar lo que sería la traducción de ARN mensajero a proteína. Entonces, de esa manera ya no se pueden generar estas fábricas virales, ya las células no funcionan como fábricas virales, ya que se encuentra truncada la traducción. Algo importante es que este estado antiviral es fundamental para inducirlos en las células sanas que rodean a la célula infectada para que no puedan infectarse. O sea que en realidad el interferón actúa tanto dentro de la célula autoclinamente, o sea, es una señal que va a liberarse pero que va a recibir ella misma, pero también paráclinamente en las células que la rodean, las células vecinas. Hablábamos del estado antiviral, hay un bloqueo de la transcripción y la traducción de las proteínas y de los ácidos nucleicos virales. También hay una degradación, por ejemplo, aquí en esta vía podemos ver cómo se inducen RNasas, que lo que van a hacer es cortar, romper lo que serían los ARN virales. Y bueno, y fundamentalmente la acción de los interferones es inhibir, bloquear lo que sería la propagación viral y también empezar a activar a lo que serían los linfocitos natural killer y también a lo que sería la adaptativa, en la inmunidad adaptativa, los linfocitos T CD8 citotóxicos. A su vez, también los interferones de tipo 1 van a promover la diferenciación de células colaboradoras a tipo TH1 y aumenta, como nombramos anteriormente, lo que sería la expresión de MHC de clase 1. ¿Cómo se producen estos interferones? Bueno, hay diferentes vías, pero una vez que la célula reconoce por diferentes receptores, como puede ser MA5 o puede ser TLR7, la presencia de virus, se van a inducir diferentes factores de transcripción. En este caso, son factores de respuesta a interferón, y estos factores de respuesta a interferón, o IRFs, van a inducir las transcripciones de los interferones de tipo 1, alfa y beta. Los principales en inducir la expresión de interferón de tipo 1 son el IRF7 y el IRF3. Bueno, ya hablamos de lo que sería la respuesta mediada por interferón. Ahora vamos a hablar un poco de inmunidad celular, inmunidad innata celular. En la respuesta contra virus, una de las células que toman un rol fundamental son las células natural killer, ya que son capaces de eliminar células infectadas. ¿Cómo es que fusionan estas células natural killer? Bueno, van a ver que estas células natural killer se activan por un balance, como dice aquí, un balance neto de señales positivas o negativas. ¿Qué quiere decir esto? Que van a ver, y ahora lo vemos en la figura, que van a haber receptores en la célula natural killer que van a activarla e inducir lo que serían sus mecanismos efectores, y otros que van a inhibir sus mecanismos efectores. Entonces, como pueden ver, cuando la célula natural killer se encuentra con una célula normal, lo que ocurre es que se unen tanto receptores activadores como receptores inhibidores. ¿Qué es lo que pasa dentro de la natural killer? Es que el receptor activador gatilla una respuesta activadora
eh, que depende de una cascada de fosforilación, y cuando se activa el receptor inhibidor, se reclutan fosfatasas que cortan, inhiben esta cascada de fosforilación y por lo tanto la activación de la natural killer. Cuando faltan las señales inhibitorias, por ejemplo, en una célula infectada por un virus, muchos virus inhiben lo que es la expresión de moléculas de MHC de clase 1, que es una de las señales. Cuando la natural killer sensa que hay moléculas de MHC de clase 1 sobre una célula, eso lo sensa como una señal negativa, o sea, como una señal inhibitoria. Cuando los virus inhiben la expresión de moléculas de MHC de clase 1, lo que vamos a tener es que solamente se activan los receptores activadores, valga la redundancia, y se induce la cascada de fosforilación y por lo tanto, en ausencia del reclutamiento de fosfatasas, se va a activar la natural killer y va a inducir la muerte de la célula blanco. ¿Cómo es que induce la muerte de la célula blanco? Bueno, hay diferentes mecanismos para eliminar las células infectadas. Vamos a hablar por la natural killer, claro, ¿no? Vamos a hablar dos de sus principales mecanismos. Uno es la liberación de gránulos citotóxicos. La natural killer, una vez que se activa, libera gránulos que contienen perforinas y gansinas. Las perforinas lo que van a hacer es generar un poro en la membrana de la célula blanco y las gansimas van a entrar al citoplasma y van a activar la vía de las caspasas, por ejemplo la caspasa 3, 7, y esa vía de las caspasas activada va a inducir la apoptosis de la célula blanca, lo cual es una muerte controlada que ayuda a que no se siga diseminando el virus. Por otro lado, otra herramienta que utiliza la natural killer para poder eliminar células blancos es la expresión de Fas ligando. El Fas ligando interactúa, el receptor Fas ligando interactúa con el receptor Fas y se induce la activación de la caspasa 8 y la caspasa 10, que también termina en la inducción de la apoptosis de la célula blanca. Si nos pasamos a la inmunidad adaptativa frente al virus, lo que vamos a encontrarnos es que los principales actores desde el punto de vista humoral, o sea, desde el punto de vista de moléculas solubles, son los anticuerpos. Los anticuerpos son fundamentales para combatir un montón de infecciones virales. Por ejemplo, la varicela, nosotros necesitamos generar anticuerpos neutralizantes para poder controlar lo que es la infección de la varicela. Por eso la infección por la varicela dura varios días. Nosotros, hasta que no producimos anticuerpos, no vamos a poder controlarla de manera adecuada. Y bueno, los anticuerpos poseen varios mecanismos efectores. Por un lado, ya habíamos hablado de ellos, la neutralización, o sea que es capaz de neutralizar, rodear, reconocer al virus, rodearlo y poder aislarlo para que no pueda infectar nuevas células. También la ozonización, una vez que los anticuerpos reconocen a una partícula viral y quedan unidos, estos anticuerpos unidos a las partículas virales van a ser reconocidos por receptores en fagocitos y van a ayudar a inducir la fagocitosis de estas partículas virales ozonizadas. También cuando una natural killer, por ejemplo, se encuentra con que hay una célula que está rodeada de anticuerpos, que es una célula que está infectada y está expresando proteínas virales, los anticuerpos reconocen esas proteínas virales y esos anticuerpos que rodean a la célula infectada van a activar receptores activadores. Y como vimos hoy, si se activan muchos receptores activadores, la natural killer se va a activar y va a desplegar sus mecanismos de ataque a las células blancas. Esta citotoxicidad, esta toxicidad contra células mediada por anticuerpos, se llama citotoxicidad dependiente de anticuerpo o ADCC. Además, los anticuerpos también pueden activar lo que es la vía clásica del complemento, activando el complemento, y una vez que se activa el complemento, como ya lo vimos, se puede inducir tanto la inflamación, se puede también inducir la ozonización por C3b, y que vengan los fagocitos y ayuden digamos, a eliminar las partículas que están ozonizadas por C3b. Y también lo que puede pasar es que en virus envueltos el complemento genere el MAC, el complejo de ataque a membrana, y de esa manera genere un poro en la membrana de los virus envueltos y permita la destrucción de esas partículas virales. Como dice en la diapo, los anticuerpos son muy útiles durante el estadio extracelular de los virus. Evidentemente no pueden entrar dentro de la célula, pero sí son muy útiles, por ejemplo, en dos etapas. Cuando el virus recién entra a nuestro organismo antes de infectarnos y cuando el virus sale de una célula para infectar a otra célula. Cuando el virus, digamos, recién acaba de entrar a nuestro organismo, los principales anticuerpos son los del isotipo IgA.
¿Y por qué? Porque los anticuerpos lisotipo IgA se secretan en mucosas y la vía de entrada de muchos virus son las mucosas. Por ejemplo, la mucosa del tracto respiratorio es un lugar donde pueden entrar muchos virus y si nosotros ya los neutralizamos en esa zona, lo que evitamos es el contagio a etapas muy tempranas. Si nos pasamos a lo que sería la inmunidad celular dentro de la inmunidad adaptativa, los principales actores van a ser los linfocitos TCD8, también los linfocitos TH1 son importantes, pero bueno, hablemos un poquito de los linfocitos CD8 citotóxicos. Los linfocitos TCD8 citotóxicos, como dice su nombre, tienen la capacidad de matar células, son citotóxicos, y van a utilizar mecanismos similares a lo que usa el natural killer. Pero en este caso solamente se van a activar no por un balance de señales como lo hace el natural killer, sino cuando su TCR, su receptor, reconoce en la superficie de una célula que hay una molécula de MHC que le presenta un antígeno viral. Entonces, si tenemos una célula infectada que expresa molécula MHC con antígenos virales, los linfocitos T que reconozcan ese MHC antígeno viral van a desplegar sus maquinarias para generar la muerte de la célula blanco, que también va a estar integradas estas maquinarias por la degranulación valga la redundancia, de gránulos tóxicos que contienen perforinas y granzimas, que ya vimos hoy que las perforinas generan poros para que las granzimas logren entrar al citoplasma de la célula blanco y una vez ahí van a activar la vía de las caspasas y inducir la apoptosis de la célula diana. Por otro lado, tenemos también el mecanismo de Fas ligando, en donde también se activan caspasas, pero en este caso caspasas 8 y 10, que van a inducir la apoptosis de las células blanco. Acuérdense que es muy importante que se dé una muerte controlada de la célula infectada para que no haya mayor diseminación del virus, o sea, que haya una muerte por apoptosis. En resumen, nosotros contra virus vamos a tener una respuesta innata, en donde va a haber o tener un rol importante los interferones de tipo 1 y también los leucocitos natural killer. Por otro lado, va a haber una respuesta inmunodaptativa donde van a ser fundamentales los linfocitos B produciendo anticuerpos y también los linfocitos TCD8 citotóxicos eliminando células infectadas. Lo interesante de este tipo de respuesta, de estos mecanismos efectores también, es que el interferón de tipo 1, al inducir un estado antiviral o los anticuerpos al neutralizar las partículas virales, protegen contra la infección y las natural killer, los linfocitos TCD8 citotóxicos, al eliminar células infectadas, ayudan a erradicar ya la infección establecida. Aquí, como pueden ver, en verde está lo que serían los títulos, las cantidades de virus que tenemos en el tiempo durante una infección vírica. Al principio empiezan los interferones de tipo 1, que es la principal respuesta innata para controlarla a tiempos tempranos. Luego empieza a generarse y activarse natural killers, linfocitos natural killer, que ayudan a controlar lo que sería la replicación viral, se llega a esta meseta, y luego para erradicar la infección necesitamos que se activen tanto los linfocitos T citotóxicos como la producción de anticuerpos. Hoy hablábamos de bacterias extracelulares y de bacterias intracelulares que tenían mecanismos de evasión. Los virus también tienen mecanismos de evadir al sistema inmune, por ejemplo la variación antigénica, que es esto de que van variando sus antígenos. Entonces, por ejemplo, los anticuerpos ya no lo pueden reconocer. También inhibición del procesamiento de antígeno. Por ejemplo, hay virus que bloquean, la expresión de moléculas de MHC de clase 1 en superficie con antígenos virales. Eso lo pueden hacer a diferentes niveles. También, la producción de MHC de clase 1 análogos que funcionan como señuelos para inhibir la activación de las células natural killer. También tenemos producción de homólogos a receptores para citoquinas, como puede ser el poxivirus, que lo que va a ayudar es a capturar, por ejemplo, citoquinas importantes como interferón gamma. También hay algunos virus, como el Epstein-Barr, que producen citoquinas análogas a la interleuquina 10, que es una citoquina inmunosupresora, entonces va a tratar de controlar, de regular a la baja lo que es la respuesta inmune. Hay virus que infectan directamente a actores fundamentales de la inmunidad, por ejemplo, el VIH infecta a los que serían los linfocitos TCD4, que tienen un rol fundamental en ayudar
a generar la inducción de linfocitos TCD8, activar a los linfocitos TCD8. También hay estrategias para inhibir lo que sería la activación del complemento. El VIH, por ejemplo, es un virus envuelto que cuando gema de la célula que infecta, se lleva factores que inhiben a la activación del complemento, que son propios de la célula. Y también tenemos lo que sería la inhibición de la inmunidad innata. En este caso, por ejemplo, la inhibición del acceso del ARN a RIG1, o sea, no inhibe lo que sería la detección por la inmunidad innata de los virus. Ahora ya pasando a lo que serían los últimos patógenos que vamos a ver, en este caso vamos a hablar de los parásitos. Dentro de los parásitos tenemos los protozoos, los gusanos multicelulares como los helmintos y también los ectoparásitos que podrían ser ácaros o, por ejemplo, garrapatas. No vamos a hablar de los ectoparásitos, sino nos vamos a centrar en los protozoos, que son, digamos, parásitos unicelulares. Y también vamos a hablar de los parásitos helmintos, que son ya multicelulares complejos con tamaños que pueden llegar a tener varios centímetros o metros, como puede ser una tenia. Las infecciones por parásitos son muy importantes. Aquí traigo un dato que aproximadamente se calcula que el 30% de la población mundial está infectada por parásitos. Es un patógeno complejo porque tiene un ciclo de vida complejo con varios huéspedes intermediarios y huéspedes principales. Y además, muchas veces los parásitos, como puede ser, por ejemplo, la histidosis, la infección por el Echinococcus granulosus, da infecciones crónicas de muchos años y esto se debe a una débil inmunidad innata y también a la capacidad de evadir al sistema inmune que tienen estos patógenos y a los malos resultados que se han obtenido con químicos antiparasitarios. Si vamos al tipo de respuesta que es útil contra los parásitos, bueno, desde el punto de vista innata, también tenemos a los fagocitos, que son útiles contra los protozoarios, no contra los helmintos, porque los helmintos son parásitos demasiado grandes que no pueden ser fagocitados, pero sí contra los protozoarios, los macrófagos y los neutrófilos son capaces de fagocitarlos y de eliminarlo. Sin embargo, como dice aquí en la diapo, muchos de los parásitos logran resistir, digamos, la eliminación por la fagocitosis y vivir dentro de fagocitos como los macrófagos. Por otro lado, tenemos los eosinófilos. Los eosinófilos son un tipo de célula que contiene unos gránulos con actividad tóxica. Son muy útiles contra lo que serían los parásitos helmintos, en este caso sí. Y bueno, una vez que se activan los eosinófilos, van a liberar el contenido de sus gránulos, que poseen principalmente a la proteína principal básica y a la proteína principal catiónica, las cuales van a atacar a lo que sería el tubumento, la cubierta de los parásitos. Entonces aquí en la figura pueden ver como, por ejemplo, el Plasmodium puede ser fagocitado por un macrófago. Una vez que está en el fagosoma, la fusión y la formación del fagolisosoma va a generar que se active la capacidad microbicida del fagocito y eliminar al Plasmodium. Por otro lado tenemos a los eosinófilos, que a través de la liberación de sus gránulos y de la liberación de proteína principal básica y proteína principal catiónica, junto con enzimas, también pueden inducir, como les decía hoy, la degradación del tubumento, la degradación de las capas más externas de los parásitos, inducir la muerte del parásito y también de células del hospedador, ¿no? Que estén, digamos, en el entorno del parásito. Desde el punto de vista adaptativo, la respuesta contra parásitos, bueno, contra los protozoarios, contra estos patógenos unicelulares que logran vivir muchas veces dentro de las células, y bueno, lo mejor contra ellos, en verdad, son ya estrategias que ya hemos visto contra bacterias intracelulares y contra virus. Por ejemplo, el aumento, la activación de los macrófagos, el aumento de sus capacidades microbicidas, de la producción de interferón, la producción de especies reactivas del oxígeno o del nitrógeno a través de la inducción de esta activación por el interferón gamma, que es producido por las células TH1, los colaboradores de tipo 1. También son importantes los linfocitos TC8 citotóxicos, que son capaces de eliminar células que están infectadas por los protozoarios. Aquí les traigo un ejemplo de cómo la respuesta TH1, que libera el interferón gamma,
son capaces de activar a los macrófagos y de esa manera ayudar a la inmunidad celular a eliminar los patógenos que se encuentran dentro del macrófago. Sin embargo, las respuestas de tipo TH2, que liberan citoquinas como interleuquina 4, interleuquina 10, inhiben lo que sería la activación del macrófago y de esa manera las respuestas TH2 no son útiles para eliminar a los parásitos intracelulares. En lo que refiere a la inmunidad adaptativa, y bueno, hoy hablábamos de que los helmintos, en verdad, al ser parásitos tan grandes, son parásitos que son extracelulares, y para su control o para su eliminación va a ser muy útil lo que es la respuesta especiales de anticuerpos. Por ejemplo, la del isotipo IgE. Esta respuesta, la producción de anticuerpos de isotipo IgE, ayuda a combatir a los helmintos porque es capaz de activar a los mastocitos y a los basófilos, los cuales poseen receptores para la IgE, y aquí podemos ver que cuando los basófilos o los mastocitos reconocen, entrecruzan sus receptores que reconocen a la IgE, son capaces de liberar diferentes aminas vasoactivas, enzimas, citoquinas y mediadores lipídicos, que lo que pueden producir, por ejemplo, es la broncoconstricción o el aumento de la motilidad intestinal, la hipermotilidad intestinal, también ayudar a la producción de mucus, y esto va a facilitar la expulsión del parásito de estas vías. También dentro de la inmunidad adaptativa, la inmunidad celular que nosotros queremos generar para poder ayudarnos a combatir lo que serían las infecciones por helmintos, son un tipo de inmunidad de linfocitos TCD4 colaboradores de tipo 2. En este caso, una figura podemos ver como los helmintos inducen la diferenciación a linfocitos tipo TH2, y estos linfocitos van a liberar citoquinas que inducen el cambio de clase de los anticuerpos a IgE, y esto, como ya vimos, permite la degranulación de mastocitos y basófilos. También las citoquinas que liberan los linfocitos TH2 van a ayudar a lo que es la activación, por ejemplo, de los eosinófilos a través de la interleuquina 5 o la interleuquina 4, que es capaz de ayudar a producir, junto con la interleuquina 13, el aumento del moco y el peritactismo, que ayuda a la eliminación de parásitos que estén en el intestino, por ejemplo. En lo que refiere a la activación del macrófago a través de la interleuquina 4 y la interleuquina 13, lo que vamos a tener es una activación alternativa del macrófago. No es este macrófago que veníamos viendo que se activa y es más microbicida, no, en este caso tenemos un macrófago que en verdad tiene una activación alternativa y que ayuda a la reparación tisular. Y esto es muy útil porque, como veníamos diciendo, los parásitos helmintos son muy grandes y causan daño tisular, y de esta manera podemos generar un tipo de activación en el macrófago que ayude a controlar el daño que generan los parásitos helmintos. Ejemplos de evasión del sistema inmune por parásitos. Bueno, aquí les traigo algunos. Por ejemplo, también ellos son capaces de variar lo que es los antígenos que expresan. También pueden encontrar resistencia adquirida al complemento, o sea que el complemento ya no los puede atacar, no puede generar estos complejos de ataque a membrana. También hay mecanismos de inhibición de las respuestas inmunitarias. Por ejemplo, la filaria es capaz de obstruir las linfas, entonces de esa manera obstruye lo que sería el desarrollo de las respuestas. También hay algunos parásitos que desprenden antígenos, de esa manera generan como señuelos para que el sistema inmune ataque a esos antígenos que se desprendieron y no al parásito en sí. Y bueno, con esto concluye lo que sería la tercera clase de mecanismos efectores contra patógenos, y aquí le dejo los dos principales libros que me basé para generar esta clase. Bueno, muchas gracias y nos vemos.